el trono de Israel temblaba bajo el peso de un rey atormentado. Saúl, otrora poderoso y respetado, ahora se consumía en las sombras de su propia mente. Un espíritu maligno, como una niebla oscura y asfixiante, descendía sobre él noche tras noche, desgarrando su cordura con garras invisibles. Los gritos del monarca resonaban por los pasillos del palacio, haciendo estremecer los cimientos mismos del reino. Los consejeros, sumidos en un temor que les helaba la sangre, se reunían en cámaras secretas, sus rostros iluminados apenas por el tenue resplandor de las velas. Buscaban desesperadamente una solución, pero ni los rituales más antiguos, ni los sacrificios más solemnes, ni las espadas más sagradas lograban ahuyentar al demonio que atormentaba a su señor. El reino entero contenía el aliento, esperando un milagro que parecía cada vez más lejano. Fue entonces, en medio de la desesperación más profunda, cuando surgió una idea tan simple como descabellada a la música, como un susurro de esperanza en medio de la tormenta. Los consejeros se aferraron a la posibilidad de que un sonido lo suficientemente puro pudiera repeler el mal que acechaba al rey. Era una apuesta arriesgada, pero en tiempos de oscuridad, hasta la más tenue luz puede parecer un faro. Más allá de los muros de la ciudad, en las colinas de Belén donde los pastores cuidaban sus rebaños, bajo el manto estrellado del cielo, un joven dejaba que sus dedos danzaran sobre las cuerdas de un arpa. Su nombre era David, y aunque él mismo lo ignoraba, estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Su melodía no era grandiosa ni pretenciosa, era un canto sagrado, una conversación íntima con las estrellas y el viento. La noticia de un músico prodigioso llegó a oídos de la corte, y sin perder tiempo, enviaron emisarios para traer al joven pastor ante la presencia del rey. David entró al palacio no como un guerrero cubierto de gloria, sino como un humilde instrumento de algo mucho más grande que él mismo. Sus pasos resonaron en los salones de mármol, mientras los cortesanos lo observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Aquella noche, el espíritu maligno volvió, más feroz y hambriento que nunca. Saúl cayó de rodillas, su cuerpo convulsionando bajo el peso de una tortura invisible. El aire se volvió denso, cargado de una maldad casi palpable. Fue en ese momento cuando David, con la solemnidad de un profeta y la serenidad de un ángel, alzó su arpa. La primera nota nació de las cuerdas como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. El efecto fue instantáneo y asombroso. El espíritu se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Las sombras que envolvían al rey comenzaron a replegarse, retrocediendo ante el avance implacable de la melodía. La música de David no era un simple sonido, era fuego invisible, luz tejida en vibraciones, el eco de algo celestial que resonaba en cada rincón del palacio. Día tras día, noche tras noche, David tocaba su arpa junto al lecho del rey. Cada melodía era un bálsamo para el alma atormentada de Saúl, cada acorde un escudo contra las fuerzas del mal que lo acechaban. El arpa se convirtió en un instrumento de paz, transformando el caos en armonía, la desesperación en esperanza. La influencia de David crecía silenciosamente, como una semilla plantada en tierra fértil. Su música no solo sanaba al rey, sino que dejaba una marca indeleble en el espíritu de todos los que la escuchaban. Los cortesanos escépticos ahora lo miraban con reverencia. Los sirvientes se detenían en sus tareas para escuchar las notas que flotaban por los pasillos. Incluso los guardias, curtidos por años de batalla, sentían que sus corazones se ablandaban ante la dulzura de aquellas melodías. Pero David no buscaba gloria ni aplausos. Cada vez que terminaba de tocar, se retiraba en silencio a su humilde aposento, ajeno a las miradas de admiración que lo seguían. No sabía que cada nota que arrancaba a su arpa era un paso más en el camino que el destino había trazado para él, un camino que lo llevaría mucho más allá de los muros del palacio. Las noches de tormento se volvieron más escasas, y la paz comenzó a reinar nuevamente en el corazón del rey Saúl. El espíritu maligno, aunque no completamente derrotado, ya no tenía el poder que una vez ostentó. La música de David había creado un escudo invisible, una fortaleza de armonía que protegía no solo al monarca, sino a todo el reino. Los consejeros, que una vez se reunieron en las sombras buscando desesperadamente una solución, ahora se maravillaban ante el poder de algo tan simple y a la vez tan profundo como una melodía. Comprendieron que a veces las armas más poderosas no son las espadas o los ejércitos, sino aquellas que tocan el alma y elevan el espíritu. Con el paso del tiempo,
La fama de David se extendió más allá de los muros del palacio. Se hablaba de él en los mercados, en las tabernas, en los hogares de ricos y pobres por igual. Era el joven pastor que había domado a los demonios con su arpa, el músico que había traído la luz a la oscuridad del reino. Pero para David, nada de esto importaba. Él seguía tocando, no por la fama o el reconocimiento, sino porque sentía que era su llamado, su forma de servir a algo más grande que él mismo. Mientras tanto, en las sombras del palacio, el destino tejía sus hilos invisibles. Cada nota que David arrancaba a su arpa no solo calmaba al rey, sino que lo acercaba un paso más a su propio destino. Sin saberlo, estaba preparando el camino para convertirse en algo mucho más grande que un simple músico de la corte. Las estaciones pasaron, y con ellas, la influencia de David creció. Ya no era solo el joven que calmaba los espíritus, sino un consejero respetado, guerrero valiente, un líder nato. Su música había sido la llave que abrió las puertas de un futuro que ni él mismo podía imaginar. Y así, cuando llegó el momento de partir, David lo hizo sin fanfarria ni ceremonias. Se alejó del palacio como había llegado, tan humilde, sereno, llevando consigo solo su arpa y las bendiciones silenciosas de aquellos cuyas vidas había tocado. Dejaba atrás un reino transformado, rey senado, y un legado que perduraría por generaciones. Mientras caminaba hacia el horizonte, hacia un destino que lo llamaba con la misma fuerza que las cuerdas de su arpa, David no podía saber que su verdadero reinado apenas comenzaba. La música que había calmado los espíritus sería solo el preludio de una sinfonía mucho más grande, una que resonaría a través de los siglos y cambiaría para siempre el curso de la historia. El joven pastor que una vez tocó para las estrellas, ahora se dirigía hacia su propio trono, guiado por una melodía divina que solo él podía escuchar. Y aunque dejaba atrás el palacio de Saúl, llevaba consigo una lección que nunca olvidaría, aunque el poder más grande no reside en la fuerza de las armas o en la riqueza de los reinos, sino en la capacidad de tocar el corazón y elevar el alma. Así, con cada paso que lo alejaba del pasado y lo acercaba a su destino, David seguía siendo el instrumento de algo mucho más grande que él mismo. Su historia, como la música que brotaba de su arpa, apenas comenzaba a escribirse en las páginas eternas del tiempo.